Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yexari Zúñiga Scott, soy estudiante de la UNED y estudio la carrera de Ciencias Criminológicas. Actualmente curso la asignatura de Principios de Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitarios. A continuación voy a exponer un tema sobre justicia penal y derechos humanos. En cuanto a esto, se interpretará los papeles de los derechos humanos en los sistemas de justicia penal de manera internacional, principalmente en un caso específico. El caso es el de Velázquez Rodríguez versus Honduras. En breve, este es de importancia histórica ya que inicia como un caso resuelto y reconocido como el primer fallo emblemático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se da la desaparición de este sujeto llamado Manfredo Velázquez Rodríguez en Honduras. Este sujeto fue parte de una desaparición forzada, en lo cual sus familiares presentaron un habeas corpus. El habeas corpus es o sirve como un mecanismo que otorga a las personas detenidas reclamar sus derechos. Sin embargo, ninguna de estas que son tres acciones que fueron las que presentaron, además de dos denuncias en las cuales estas terminaron en sobreseimiento, se llevaron a cabo positivamente. Ahora bien, a todo esto conllevó un proceso en el cual en 1981 ocurrieron los hechos. En octubre del mismo año se realizó la petición para presentar una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2 años después, en 1983, se emitió un informe en el cual se vincula y declara los derechos vulnerados del sujeto mencionado para en 1986 la comisión presentara la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que en 1987 se diera la primera audiencia pública y en 1988 se diera la sentencia. Como tal, desde este caso se identifica que se violaron de manera grave varios derechos, como el derecho a la vida, que está estipulado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que esta se dio como una desaparición forzada del sujeto, ¿verdad?, que implicó una privación arbitraria de su vida, ya que también se presume su ejecución extrajudicial por agentes del Estado. También se viola el derecho a la integridad personal, esto en el artículo 5 de la Corte de la Comisión Americana de Derechos Humanos, perdón. También la víctima fue sometida a tratos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes durante su detención ilegal. Pero no solo esta fue víctima, también su testigo, Inés Consuelo Murillo, declaró haber estado detenida de forma clandestina, y esta testiga agregó que finalmente reapareció en poder de la policía y fue puesta a la orden de los tribunales acusada de varios delitos, por ahí de 20, pero no dejaron que su abogado presentara prueba y el juicio no se sustanció. Eso en la página 18 del caso. Ahora, también se violó el derecho de la libertad personal, esto en el artículo 7 e inciso 3, que dice y menciona que nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamiento arbitrario. Esto de la Comisión de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Él fue detenido arbitrariamente, sin orden judicial ni un debido proceso, y manteniendo una detención clandestina, que también hubo mayores agravantes en el derecho de las garantías judiciales y protección judicial, que entonces este derecho también fue violado. Ese derecho está en el artículo 8. Además, el artículo 25 también es otro de los que fue violado, donde toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, que como antes se mencionaba, este no lo tuvo, ni un debido proceso, ni un proceso judicial digno para esta persona.
Otro punto importante y con mayor precisión fue que en el caso el Estado no respetó lo que viene a ser el acceso a la justicia, ya que se dio una negación de verdad y reparación. El Estado no garantizó el derecho de los familiares a conocer la verdad de lo ocurrido, ni tan siquiera mencionó ni ofreció medidas de reparación adecuadas. Se dio una inacción judicial prolongada. El Poder Judicial hondureño fue omiso, permitiendo que el caso quedara en el olvido años, y se dio una falta de investigación efectiva. El Estado no realizó una investigación seria, ni diligente, ni imparcial sobre la desaparición de este sujeto. Nuevamente se vincula el artículo 8 y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue violado. Además, se dieron obstáculos al recurso judicial. Los familiares tuvieron un acceso a un recurso efectivo para denunciar la desaparición, pero no obtuvieron ni tan siquiera reparación. Por lo que, si este fue violado, el juicio previo también, continuando con el artículo 8 y el 25 que mencionábamos anteriormente, el sujeto, Velázquez, fue detenido por agentes estatales sin una orden, sin un control judicial. Es decir, no tuvo un acceso ni a un abogado, la familia no tuvo ni recursos judiciales, es decir, hubo una incomunicación absoluta. Menciona Hernández 2022 que el derecho internacional de los derechos humanos establece que la incomunicación debe ser excepcional y que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana. Además, imposibilita de ejercer defensas, es decir, continúa la violencia al derecho del artículo 8. En el principio de legalidad, se expone en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones, y en el artículo 9 se describe que no se puede hacer una detención sin base legal. La víctima fue detenida sin una orden y se dio como un delito. En Honduras, en ese momento, no era un delito la desaparición forzada, sin embargo, sí se dio ese delito. El debido proceso fue completamente suprimido, impidió que se investigara y se sancionara conforme a la ley, violando el principio de legalidad penal del Estado. Y permitió que la ley actuara sin control judicial, negando el acceso a la justicia, y se anuló toda garantía procesal, por lo que fue actuado de forma fuera del marco jurídico. El Estado como tal es el responsable de garantizar los derechos humanos de las personas dentro de su territorio de manera neutra, puesto que el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos promete respetar este derecho, a lo que en este caso no se dio. No se protegió a las personas bajo su jurisdicción ni garantizó recursos efectivos de jurisdicción, ya que los familiares no encontraron ni protección ni justicia en el sistema y tuvieron que recurrir a una petición a la comisión. Un ejemplo claro del Estado fue cuando el Estado no ejerció el control efectivo sobre su territorio ni protegió a las personas. Por ejemplo, en el caso, en la página 20, expone que hubieron más de 112 a 113 personas que se desaparecieron entre el periodo de 1981 a 1984. O sea, fueron todas esas personas que estaban desaparecidas. Ahora bien, basta con señalar solo esta cita que acabo de mencionar para determinar que los hechos comprobados en este juicio resulta a que el Estado de Honduras es responsable de la desaparición voluntaria e involuntaria de Ángel Velázquez Rodríguez. En consecuencia, son imputables a Honduras violaciones de los artículos 7, 5 y 4 de la Convención, para determinar que el Estado, con respecto a la actuación de los Estados a la prevención y sanción de las violaciones de los derechos demostrados, fue ineficiente, negligente al no prevenir e investigar y sancionar las violaciones de los derechos que se permitieron. Además, se consolida un sistema de violación institucionalizada y lamentablemente se determina un incumplimiento de estándares internacionales de justicia transnacional, así como la violación de los derechos humanos, donde posiblemente existió una ausencia
completa de controles institucionales, falta de políticas públicas, falta de voluntad pública, ausencia de reparación integral y falta de cumplimiento de medidas estructurales. Entonces, a manera de concluir este tema tan interesante y que no se retoman muchos aspectos, se reflexiona sobre el papel del sistema penal ante dos situaciones que vulneran los derechos humanos. En ella me gustaría detallar el punto 1, que es sobre la impunidad, que esta no solo genera una brecha de salida, sino que destruye la confianza, y que considero que este sistema penal debe reforzarse conforme pasa el tiempo. Si bien cabe destacar que los delitos avanzan con mayor gravedad y conforme pasa el tiempo, y así se genera un espacio de garantía donde se investigue, sancione y repare la transparencia y firmeza de manera neutra. Ahora, otro punto es sobre la violación de los derechos humanos por parte del Estado. Bueno, esta se agrava y cuando las instituciones se encargan de protegerlos son ineficientes, cómplices e indiferentes. Es decir, crea una brecha entre justicia y dignidad, y no será de manera para defender a la víctima, sino para prevenir abusos y asegurar que la justicia no sea una promesa vacía. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.